Hoy os voy a enseñar cómo es una mañana de un lunes cualquiera en mi vida. Me levanto a las 7:30 y lo primero que hago es quedarme un ratito en la cama con el móvil para despertarme. Eso sí, mi café mañanero no puede faltar. Y mientras me lo tomo, consulto qué tengo que hacer durante el día hasta que llegan las 8. Mi iPhone me muestra el resumen de la mañana, donde tengo recopiladas las redes sociales para ponerme al día y responder vuestros comentarios. Además, Structured nos avisa que nos toca la skincare routine. Pero eso sí, con el modo de Morning Routine activo, me gusta ventilar la casa y hacer la cama. Y ahora sí, una ducha calentita y empezamos el día. Estos días me toca hacerme las curas del dedo, así que, bueno, pensándolo mejor me salto este paso. Y con el dedo curado, empezamos la skincare routine. Bueno, como veis, soy una novata en este tema. Lo tengo todo apuntado en una nota del iPhone, así que dejadme que lo consulte un momento. El primer paso es el cuidado del cabello. Me estoy aplicando este tratamiento para la caída. Antes de aplicarlo, eso sí, tenemos que agitarlo bien para mezclar los ingredientes. Es en formato pipeta y como veis hay que repartir gota a gota por los distintos puntos del cuero cabelludo y masajear con la yema de los dedos. Lo mejor es que no necesita aclarado, así que lo más cómodo para mí es aplicarlo después de la ducha. Paso número 1 en mi rutina de mañana, la limpieza. Se dice que la limpieza en pieles con granos juega un papel muy importante a la hora de prevenir el acné, así que este gel es mi aliado. Tengo la piel mixta por si me lo preguntáis. Por cierto, este jabón es ideal para el tratamiento del acné. Paso número 2. Aplicar un tratamiento con ácido acelaico. Un potente activo multifunción con propiedades antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatorias y seborreguladoras. Ya sabéis que yo tengo rojeces en las mejillas y este producto está pensado para pieles reactivas con rojeces y tendencia acnéica. Paso número 3. Ya sabéis lo fan que soy de la niacinamida. Esta en concreto es una crema gel ligera y potente formulada con un 5% de niacinamida, perfecta para recuperar la luminosidad de la piel, reducir visiblemente las manchas e igualar el tono de la piel. Y con la skincare acabada, pasamos a secar el pelo. Primero con secador y después le doy forma con el peine secador que tengo de Roventa. Es que, mirad el cambio, es brutal. Y sí, tengo el pelo fino y con mucho encrespamiento, a pesar de que está sano, ¿vale? Así que para mejorar su textura, paso un poquito a la plancha. En mi caso tengo esta, que es una GHD. Ahora que estamos un poquito más presentables, marcamos la skincare hecha y me pongo a organizar el día de hoy. Yo utilizo las aplicaciones Structured, calendario de Apple y recordatorios para ello. Además, reviso las notificaciones que tenga del equipo en Notion y empiezo a organizarme. Mi mejor método es empezar a plasmar las ideas en papel y combinarlo con las aplicaciones que te he mencionado antes. Divido el papel en 4 y lo organizo por categorías. Después apunto las tareas con fecha en el calendario y las que no tengan fecha en la aplicación de recordatorios. De esta forma la tengo tanto en el MacBook como en el iPhone. Ahora sí que sí, empezamos a trabajar. Los lunes suelo tener reuniones, así que os presento a mi equipo. Antes de nada, estáis en YouTube, ¿vale? Entonces... Hola, Ari. Y tengo
que estar en reposo, sin hacer movimientos. Ese día teníamos reunión de Abriendo el Melón, ya sabéis, nuestro podcast, y queríamos cerrar los próximos episodios e invitados. El texto te lo mando ahora por Discord y nada, por el tema de los ginecólogos, a ver qué nos pueden decir. Bueno, son ya las 10:30 casi, así que aprovecho para tachar todo aquello que he hecho hasta ahora. Desayuno una pieza de fruta, no suelo desayunar mucho por las mañanas, la verdad, y aprovecho para concentrarme ya en las siguientes tareas. Buenos días. Bueno, en verdad ya es casi mediodía, son casi las 12, así que realmente así es una mañana de un lunes normal en mi vida. Espero que os haya gustado muchísimo este formato, pero antes de finalizar quiero daros varios tips que a mí me ayudan a poder ser un poquito más productiva en mi día a día. Lo primero de todo, y creo que es lo obvio porque al final mi canal va de eso, es que la tecnología te ayude a ser más productivo. Yo, por ejemplo, me ayudo con aplicaciones como por ejemplo Habit para gestionar todo el tema de los hábitos y así llevar un control de todos aquellos hábitos que me he propuesto hacer durante este año, y por otra parte Structured y recordatorios. Si estáis un poco perdidos, os dejo en tarjetita varios vídeos en los cuales he hablado de estas aplicaciones. Al fin y al cabo creo que pasamos muchas horas con nuestro dispositivo de confianza, el iPhone, y a mí siempre me gusta darle ese toque más funcional que no simplemente estar viendo Instagram o TikTok horas y horas. No os diría esto si realmente yo no lo utilizara así, y es que yo sí utilizo mis dispositivos para poder organizarme durante el día. No obstante, también has visto que me organizo con papel, y es que sí, soy un amante de tachar, y es verdad que duplico las tareas en digital y en papel porque no todas son para hacer justamente aquí en casa, y si por ejemplo estoy fuera de casa tengo acceso a esa libreta que he creado esta mañana. Puede parecer una tontería, pero el hecho de organizarme el día tanto en digital como en papel a mí me ayuda a priorizar todas aquellas tareas que tengo pensado hacer, y además también a ser muy consciente de todas aquellas cosas que me he propuesto hacer, porque muchas veces no somos conscientes de todas las cosas que queremos hacer hasta que lo plasmamos. Y a mí, por ejemplo, en digital me agobia ver muchas tareas. Primero prefiero hacerlo en papel, focalizarme en aquellas cosas que sean realistas, aquellas cosas que de verdad pueda hacer, y entonces ya traspasarlo todo al digital. Repito, puede parecer una tontería, pero es como yo me organizo. Ya os haré un vídeo de cómo me organizo este año, paso a paso, porque creo que es un poquito más complejo de lo que acabo de decir, pero creo que os puede ayudar muchísimo este método. Además, voy a aprovechar este espacio que me estás concediendo para contarte una cosa que a mí al menos me hace muchísima ilusión, y es que soy embajadora de la marca Nietzsche Beauty Lab. Ya habéis visto que al principio he puesto que está en colaboración con ellos, y es que, como os digo, soy embajadora de esta marca y por lo tanto ellos me van a tratar el cuidado de la piel. Me han creado una rutina personalizada, que es la que voy a estar poniendo en prueba durante estos meses, y la verdad es que estoy muy contenta porque es una rutina de mañana y una rutina de noche. Este es el primer vídeo que os voy a hacer, mi morning routine, mi rutina de mañana, donde aparte de todos estos hábitos que os he ido comentando de la productividad, también os quería enseñar mi nueva skincare routine. Os haré un vídeo futuro de mi night routine, donde aparte de enseñarte cómo finalizo mis días, también te enseñaré qué productos me estoy aplicando en mi rutina de noche. Si tú también te has propuesto este año cuidar mejor tu piel, te invito a que vayas a su web porque tienen un test gratuito, es personalizado como te he dicho, así es como lo hice yo. Te van a diseñar una rutina de productos, de todos los productos que tienen en su web, que sinceramente es brutal la cantidad de productos que tienen. Te van a diseñar una rutina personalizada con todos los productos que necesita tu piel, tanto de mañana como noche, e incluso capilares o lo que tú hayas seleccionado. Y si finalmente ves los productos y decides empezar a cuidar tu piel, tengo un código de descuento para ti del 15%, es el que está apareciendo ahora mismo en pantalla, Judith15, que se puede aplicar sin compra mínima, lo cual para mí eso es una fantasía, y vas a poder tener tu rutina personalizada y rebajada. Espero muchísimo que te haya gustado este vídeo, he intentado hacerlo lo más aesthetic posible. Te leo en comentarios y nos vemos en el próximo. ¡Chao!